Descubre las 4 fases financieras por las que debes pasar si quieres conquistar tu libertad financiera. La última para mí es la más favorita de todas. Hola mi gente emprendedora visionaria, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un día espectacular. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Mi nombre es Daisy Ramírez, soy contador, también soy administrador y ahora también autora de la trilogía de finanzas Cómo ser dinero. Sí, hoy vengo a hablarte de las fases financieras, de ellas te hablo dentro de la trilogía, sobre todo en el tomo número 2 abordamos este tema de las fases financieras. Hoy vengo a mencionártelas y si quieres profundizar, ya sabes, acá lo consigues todo. Vas a aprender la ecuación completa del dinero, vas a aprender a ganar, vas a aprender a ahorrar y vas a aprender a multiplicar tu dinero. Así que acá abajo te dejo el enlace. Hoy vengo a hablarte de esas 4 fases financieras, que para mí la última es la favorita de todas. Siento que esa es la que nos da mayor felicidad. Quédate hasta la última, pero primero tienes que pasar por las primeras fases. Cuando no nacemos caminando ni corriendo. Tenemos que primero pasar por un proceso, ¿verdad? De igual forma, tú tienes que pasar un proceso para llegar a la cima, que es tu libertad financiera. Así que, ojo, toma en cuenta estas fases. Busca lápiz, papel, escríbelo y observa en qué fase estás tú. Y que ya sabes que si estás en la fase 1, tienes que seguir a la fase 2, y luego a la fase 3 y luego a la fase 4. Entonces identifica en qué fase estás y coméntame luego acá abajo en los comentarios cuál es tu fase favorita. Fase número 1. Esta fase se llama la fase de sobrevivencia financiera. Supervivencia financiera. ¿Qué significa? Que vives el día a día, que trabajas a cambio de dinero, apenas y te alcanza para cubrir tus gastos. Normalmente te sientes ahogado con las facturas, con el pago de tus cosas, se presentan imprevistos, tienes que estar sacando dinero donde no tienes para poder resolver, te la vives estresado, te la vives frustrado, no sabes ni qué hacer, ¿verdad? Te llenas de tanto estrés que a veces colapsas, a veces te estresas demasiado. Bueno, esa es la fase de supervivencia financiera, cuando estás al límite financieramente, ¿sí? Así que coméntame acá abajo si te identificas con esta fase y si no estás en este punto, pues seguramente estás en las fases siguientes, así que nos vamos con la fase número 2. Fase número 2, esta se llama la fase de seguridad financiera, ¿sí? En esta fase, bueno, ya tú tienes cubierto lo esencial, ya tú no te matas tanto la cabeza para cubrir tus costos fijos, para cubrir tu alimentación, para comprar tus cosas, para pagar servicios. Tú relativamente te sientes cómodo, te sientes bien, no te cuesta mucho pagar tus cosas. Apenas estás empezando a ahorrar, ¿sí? Tienes algo de liquidez, pero aún no tienes inversiones. Coméntame acá abajo si estás en esta fase, si en esta fase te cuesta incluso asumir nuevos riesgos, te sientes cómodo, te sientes tranquilo, sientes que, bueno, quizás sí es importante crear una nueva fuente de ingresos, quizás no, estoy bien así, me alcanza para cubrir mis cosas. Coméntame acá abajo, ¿sí? En esta fase es la fase más peligrosa de todas, porque como nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos, no nos irrita mucho pagar nuestras cosas, nos sentimos cómodos, pues muchas veces esta es la etapa que más nos estanca, ¿sí? La que más nos estanca, porque te da miedo que si tienes ahorros, te da miedo invertir, te da miedo perder dinero. Entonces no juegas a la vida a ganar, juegas quizás a tener un dinero ahorrado allí debajo del colchón como para cubrir imprevistos, pero no te atreves a dar un paso más allá, no te atreves a ir al mundo de las inversiones, ¿sí? Coméntame acá abajo si estás en la etapa de seguridad financiera. En esta fase tienes ingresos, tienes entrada de dinero, no te preocupa pagar tus cuentas, pero te da miedo asumir nuevos riesgos. Coméntame acá abajo. De hecho te digo que esta es la fase más peligrosa, ¿sí? Yo también estuve en esta fase que me daba miedo dar el salto, me daba miedo invertir, no sabía en qué invertir. Así que, ojo, mucho cuidado, porque con este tema de la inflación en algún momento pasa de la etapa de seguridad financiera a sobrevivencia financiera. Así que, ojo, nos vamos con la fase número 3. Y hemos llegado a la fase número 3, pero antes recuerda que todo esto te lo entrego en la trilogía de finanzas Cómo ser dinero. Te enseño cómo descubrir en qué fase estás. Bueno, acá estás viendo, como se dice a grandes rasgos, lo que significa cada fase, pero te enseño cómo cubrir cada fase financiera. Coméntame acá abajo qué te ha parecido este video o hasta ahora, hasta ese momento, en qué fase te encuentras tú, porque esta tercera fase también es una de las fases siguientes, ¿sí? Si estás en supervivencia, tienes que pasar a modo seguridad y luego a modo independencia financiera, que es la tercera fase, ¿sí? En esta fase te sientes en éxito,
ya tú tienes quizás algunas inversiones, ya sientes que estás preparado para enfrentar el futuro, ya tú estás cómodo también, tienes planificado qué piensas hacer, ¿verdad? La vuelta de 10, 20, 15 años, ya estás preparándote para esa fase de adulta, ¿sí? Ya estás como un poco más preparado, ya tienes tus cosas, ya tienes tu casa, ya tienes tus gastos cubiertos, relativamente te encuentras bien, nada te preocupa, ya estás allí en un modo también de confort financiero. Así que ojo con esta fase, ¿verdad? Que esta fase tiene una particularidad, es que por más que tú pensabas que el éxito financiero estaba en las cosas materiales, tienes tu perro, tu casa, tu carro, tu familia, tienes todo lo que cómodamente se quiere cuando estamos en modo supervivencia, ¿verdad? No es que yo estaría tranquilo que tuviera todo. Y cuando llegas a esta fase sientes que aún ya teniéndolo todo, te sientes como que te falta algo, no te sientes realizado del todo. Tú creías que tener familia, que tener tus cosas, que te iba a dar y te iba a reportar esa realización personal, pero en el fondo sientes que no. Esta es la fase de independencia financiera, esta es la fase de éxito financiero. Cuando aún ya tú lograste todas tus metas y sientes como que le falta un ingrediente a la receta, sientes que, bueno, requieres algo más para sentir felicidad, para sentirte realizado, para sentirte exitoso. Coméntame acá abajo si te ha pasado, si estás en esta fase, me encantaría saberlo. Y si no, pues nos vamos a la fase número 4, que para mí es la más bonita y la más importante de todas. Hemos llegado a la fase número 4 y en esta fase no solamente ya tienes inversiones que trabajan para ti, ya no te preocupa el dinero, ya tienes todo cubierto, ya no tienes que preocuparte por deudas porque ni siquiera necesitas endeudarte, o si lo haces para invertir, para seguir multiplicando tu patrimonio, para seguir creciendo tu capital. En esta fase es la fase de la libertad financiera. En esta fase ya no te preocupa tanto cómo generar inversiones porque ya aprendiste inversiones, ya tienes ahorros, ya no te cuesta nada de eso porque ya lo tienes bien dominado, ya tienes bien dominado el juego del dinero, pero sin embargo sientes, ¿verdad?, que te falta esa realización personal, que muchas veces también se viene de la fase número 4, se viene esta fase de la libertad financiera. Libertad financiera cuando ya tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿sí? No solamente ya velaste por ti, hiciste lo que quisiste para ti, sino que en esta fase buscamos más que todo trascendencia. Te sobra el dinero tanto así como para empezar a dar a otras personas, ¿sí? Esta es la etapa de la libertad financiera absoluta. Es decir, que ya tú más bien buscas ayudar a otras personas. Por eso es que se ven que, por ejemplo, personas exitosas, muy exitosas, que tienen muchísimas cantidades de dinero, que son triple millonarios. Por ejemplo, uno de los más reconocidos en Estados Unidos es Warren Buffett, uno de los inversionistas más reconocidos. Él ya llegó a esa etapa donde lo que hace es donar, ¿sí? Donar, participar en proyectos de filantropía, o sea, dona en fundaciones. De hecho, vi una noticia que donó su patrimonio, la mayor parte de su patrimonio lo donó a una fundación donde ya prácticamente él no tiene necesidad de trabajar, ¿verdad? Pero aún así lo hacía, ¿sí? Aún lo hace. Y no lo hace porque le haga falta el dinero, porque de hecho vivió durante toda su vida en la misma casa, porque es que no trabajaba por dinero, ya trabajaba por trascendencia, ¿sí? Por trascendencia, por contribuir, por aportar. Eso es lo que no te da las cosas materiales. Ya cuando tú tienes libertad financiera absoluta, tú no buscas acumular, tú buscas ayudar, tú buscas es contribuir a la vida de otras personas. Eso es lo que realmente te da esa sensación de realización profesional, lo que te da esa sensación de propósito, ¿sí? Donar, ayudar a otras personas, contribuir a otras personas con todo lo que tú tienes. Eso incluye conocimiento, dinero, con todo, ¿sí? Con todo. Entonces, esta es la última fase, que es la que más me encanta, y creo que la mayoría de personas llegan a un punto donde ya han logrado todas las cosas que aparentemente la sociedad nos dice que nos da la felicidad: el perro, la casa, el carro, la familia, todo eso, ¿sí? Pero llega un punto en que tú te sientes vacío, en que tú sientes que, y esto era por todo lo que yo trabajaba. Ok, pero ¿y qué más hay acá? Esto es todo. En esta fase es donde tú buscas aportar a la vida de otras personas, a contribuir. Ya tú no buscas más los deseos tuyos de conseguir cosas para ti, sino que ya más bien tú piensas en cómo aportar y ayudar muchísimo más a otras personas con lo que ya tú tienes y con lo que ya tú eres. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Coméntame acá abajo qué te ha parecido, en qué fase estás tú, en qué fase te encantaría estar. A mí me encanta la última fase porque de verdad pues la última fase es la que más hace multiplicar nuestro dinero, cuando ya tú no piensas en ti, cuando ya tú no estás solamente queriendo acaparar cosas, sino más bien tú estás buscando ayudar a otras personas
con lo que tú tienes, con lo que tú sabes y con la abundancia que tú estás creando en tu vida. Así que coméntame acá abajo qué te ha parecido este video. Como te digo, la que más me encanta es la última, porque ya tú no buscas dinero por ti, sino ya tú buscas el dinero por propósito, ¿sí? Con propósito, es totalmente diferente. Así que bueno, esto era todo por este video. Coméntame acá abajo en qué fase estás tú. Ya sabes, no puedes pasar de un punto A un punto Z de un día para otro, no. Tú tienes que pasar por fases. Pasas de la fase de sobrevivencia financiera, pasas a la fase de seguridad financiera, luego a la fase de independencia y luego a la fase de libertad financiera. Todo es un proceso en la vida, no puedes dar una carrera de un día para otro. Cuando nacemos no nacemos caminando, así que lo importante es que empieces a tomar acción. Si tú hoy haces conciencia que estás en la fase de supervivencia, debes de pasar la fase de seguridad, pero ojo, no quedarte allí, porque esa fase es muy peligrosa. Cuando ya te sientes cómodo, pues te cuesta, ¿verdad? Te cuesta progresar más. Entonces lo ideal es que de una vez vayas pasando de fase por fase y no quedarte estancado en ninguna. Así que coméntame acá abajo qué te ha parecido. Si quieres profundizar, ya sabes, desde la fase 0, desde la fase de sobrevivencia, ¿verdad? Tú no has nacido acá para sobrevivir, tú has nacido acá para trascender, para poder aportar a la vida de otras personas. Para eso en realidad es que hemos nacido, para no es trabajar por dinero, sino trabajar por propósito, trabajar por pasión, por convicción, porque otras personas requieren de ti, de tus dones, talentos, habilidades, de toda la abundancia que tú puedas crear para ti, para compartirla con otros. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque lo que tenemos acá, acá se queda. Lo que tú te llevas es lo bonito que tú construiste, ¿verdad? Con tus dones, talentos, habilidades y con esa riqueza que creaste. Así que si quieres profundizar, acá abajo tienes el enlace hasta el día de hoy, los valores de lanzamiento, así que no te lo puedes perder. Va a seguir, ¿verdad? Pero a 90, ¿sí? Estaba en 69 promoción, así que si quieres profundizar, acá abajo comenta la palabra tecnología o la palabra dinero para tener más detalles. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado, que te ayude a abrir la conciencia, ¿verdad? De qué punto estás y en qué punto tienes que empezar a trascender, tienes que empezar a dar esos pasos para poder llegar a lo máximo, que es la libertad financiera absoluta. Nos vemos en un próximo video y si te ha gustado, manito arriba, comparte con otro colega y como siempre te digo, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados. Y una meta sin un plan de acción es y será siempre una simple ilusión.